Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba y en momentos críticos y en áreas protegidas y patrimoniales. Hoy hablaremos acerca de lo que esta última semana de julio nos enseñó, y en esta última semana de julio lo que vivimos fue la fiesta de la ciudad de Guayaquil, de la fundación de la ciudad de Guayaquil, pero quizás lo más importante no haya sido la fiesta de la ciudad de Guayaquil, sino que lo más importante haya sido las elecciones dentro de la CONAIE, la Organización Indígena del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en la que pudimos constatar que realmente estamos viviendo el cataclismo político en Ecuador. Este cataclismo político en Ecuador ha afectado ya a la Confederación la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y ha convertido a un líder que es realmente un líder al cual no lo conozco directamente, pero conozco la trayectoria de lo que han sido los Shuar y los Achuar y los que son los quichuas amazónicos en la política del Ecuador, en que luego de la rebelión contra el gobierno de Yamil Mahuad e intento de convertirse en poder durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, nacieron los denominados ponchos dorados. Hoy la CONAIE lo que ha hecho no es elegir como presidente a un poncho dorado, es decir, a un servil de lo que sería la aristocracia indígena serrana, sino han elegido a un servil de lo que es la aristocracia indígena. En la aristocracia indígena hay familias que se han tomado el poder, como la familia Hualinga, la familia Santi, y estas familias de la Amazonía, que son de origen quichua, y ahora la familia Vargas, de origen Shuar y Achuar, son los que se han considerado los dueños de la Amazonía. Y estos dueños de la Amazonía han tenido una forma muy particular de someter a la población indígena amazónica, y esto es mediante la convocatoria a marchas y protestas que inclusive han recorrido desde la Amazonía hasta la ciudad de Quito, pero en segundo lugar mediante reuniones en las cuales los famosos líderes se toman la palabra por horas, hasta que, igual que en una misa, igual que la práctica de la religión católica en la época colonial, a comienzos de la República y hasta la fecha en algunas áreas rurales y en la Amazonía en especial, consisten en que el cura es el dueño de la palabra y es el dueño de la verdad. Y lo mismo pasa con los dirigentes indígenas que se toman el poder en esa organización. Finalmente, a no dudarlo, el gran problema de los indígenas del Ecuador es que no quieren reconocer, primero, que ellos no son puros, que ya no son originarios del Ecuador principalmente. Por ejemplo, los indígenas que tenemos en la sierra del Ecuador no son originarios nativos de Ecuador. Ellos son mitimaes traídos por los incas pocos años antes de que los conquistadores españoles llegaran. Que los quichuas de la Amazonía tampoco son originarios de la Amazonía, fueron llevados por los españoles y por los sacerdotes a trabajar y colonizar la Amazonía, y que la Amazonía, los indígenas amazónicos que también
forman parte de grandes poblaciones como Pablo VI, Morona Santiago, etc., son indígenas que fueron llevados en la segunda reforma agraria que fue llevada adelante por Rodríguez Lara, la junta militar de ese momento, que era una dictadura, apoyados por la Alianza por el Progreso, que era una visión norteamericana de apropiación de las áreas rurales del Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Y mediante esta Alianza para el Progreso llegaban voluntarios gringos y les enseñaban a los indios a ser evangélicos, a ocupar y a utilizar las 50 hectáreas que a los mestizos y a los indígenas se les entregaba en la Amazonía, y de esa manera se multiplicaron. Para 1990, cuando viene el primer gran levantamiento indígena con Macas a la cabeza, este líder logra que las nacionalidades amazónicas tengan territorio, al igual que las nacionalidades Awá, las nacionales Awá y Chachi y Sáchila en la costa ecuatoriana tengan territorios. Pero en la Amazonía, en la sierra, eso no se logra, sino que los indígenas se apropian de comunidades rurales, logran ganar elecciones, comenzando por Guamote, y logran ser autoridades locales en cantones, parroquias y posteriormente prefecturas provinciales que inclusive hasta el día de hoy las tienen en sus manos. Desde ese momento, en el Ecuador se libra una guerra no solamente regionalista entre la costa, la sierra y la Amazonía, sino que la guerra regionalista entre la sierra, entre la Amazonía y contra la costa y la sierra de Ecuador se fundamenta en la ocupación de territorios donde existe ahora petróleo, existe oro, existe una gran biodiversidad, una gran diversidad cultural, porque las etnias amazónicas son las últimas etnias, junto con las etnias de la costa, que conservan un lenguaje propio. Es en tanto que las indígenas de la Amazonía, de la sierra ecuatoriana, perdieron su lengua propia y adoptaron la lengua quichua, porque fueron conquistados por los incas. Es decir, los indígenas de la sierra realmente no son cultural y étnicamente originarios de Ecuador, sino que ya fueron una mezcla con los indígenas del Perú y Bolivia. Esto es muy importante porque los conquistadores españoles que llegaron, a los que nosotros les hemos desfigurado gracias a Inglaterra y Estados Unidos, haciéndoles creer que son la maldición que llegó al continente americano, en realidad los conquistadores españoles no lo fueron. No fueron la maldición que llegó al territorio americano. Basta con señalar que los aztecas y los mayas eran totalmente más crueles y fanáticos que los españoles, a tal punto que los sacrificios rituales de sacarle el corazón y de matar gente en rituales ceremoniales religiosos, de ir a esclavizar pueblos, como lo hicieron los aztecas y los mayas y los incas, para someterlos a una explotación laboral, pero inclusive para explotarlos mediante víctimas para los sacrificios sanguinarios que tenían, hizo que Cortés, Pizarro, Benalcázar llegaran en realidad a ser
los libertadores de los pueblos oprimidos por los incas, por los mayas y por los aztecas. Esos pueblos, inclusive, como los cañaris en Ecuador, se aliaron con los españoles para derrotar a los incas al mando de Rumiñahui y en el caso de Cortés, para derrotar a los aztecas. Fueron miles de indígenas que se aliaron. Vale señalar que los españoles que llegaron a América eran, en el momento que llegaron a América, la cultura más avanzada de Europa, la civilización más avanzada de Europa. Ellos ya habían recibido la influencia de los árabes, y con los árabes no solamente llegó las matemáticas, el álgebra, la trigonometría, el cálculo, la agronomía, los caballos árabes, el acero, el alcohol, que eran procesos de destilación, y la construcción. Nuevamente señalo que los árabes, gracias a ellos tenemos los números arábigos del 1 al 0, y se conocía del 1 al 10 y el 0, digamos, no se conocía antes de que los árabes llegaran. Y los españoles absorbieron eso. Pero además son los principales herederos de los romanos, hasta su lengua. La lengua española es lengua latina, originaria de la lengua romana. Y los romanos fueron los que primero crearon urbes, caminos y grandes acueductos en Europa. Cambiaron el orden en Europa, creando justamente un nuevo orden urbano, fundamentalmente, que permitía a los comerciantes, científicos, literatos, escritores, historiadores, militares y todo, vivir en ciudades donde tenían a su disposición inclusive bibliotecas, tenían plazas públicas, congresos, salas de reuniones, tenían agua potable, canalización, carreteras, caminos y la navegación que les permitía abastecerse de trigo, por ejemplo, desde Egipto, de especias, desde Asia, en fin. Todo eso lo heredaron los españoles. Los españoles, cuando llegan a conquistar Ecuador, ya habían descubierto el estrecho de Magallanes, ya habían navegado el Atlántico y el Océano Pacífico, habían llegado a las Filipinas. En 1519 descubren el estrecho de Magallanes, y entonces no se puede decir que los españoles eran una cultura inferior a los incas o a los aztecas, y que eran los famosos déspotas que nos pintan, porque recordemos que los españoles se convirtieron en el primer imperio católico del mundo. Católico quiere decir de todo el planeta Tierra, cristiano de todo el planeta Tierra, y la característica fundamental del cristianismo es que se opuso radicalmente a la esclavitud, que era la forma de gobierno de Roma. Y con Constantino, los cristianos que se tomaron Roma y luego Constantinopla, lo primero que hicieron es liberar a los esclavos, porque el ejército de Constantino se hizo de los cristianos católicos esclavos. Y esto fue la primera cosa que hicieron los católicos esclavos de Constantino, liberar a los esclavos. Entonces, cuando los españoles llegaron acá, la esclavitud estaba prohibida. Fueron los países anglosajones, como Inglaterra, como Portugal, como Francia, los que restauraron el esclavismo en Europa y en el continente americano y en todas las colonias, porque
necesitaban de mano de obra y los indígenas americanos eran muy débiles respecto a las enfermedades y respecto al trabajo, especialmente en la agricultura y en la minería. En cambio, los negros que venían de África eran seres humanos con mucha más capacidad física y resistencia biológica que los indígenas de América. Por esta razón se restauró el esclavismo en América, pero inicialmente con Bartolomé de las Casas a la cabeza, lo primero que se hizo es aborrecer el esclavismo entre los indígenas. Se creó lo que sí se llama el feudalismo. Pero ¿qué diferencia había entre el feudalismo y el esclavismo? En el esclavismo, el amo era dueño de la vida y le podía vender o lo podía matar al esclavo si le daba la regalada gana. En cambio, en el feudalismo, la primera cosa es que era obligación del amo proteger al siervo, alimentar al siervo, educar al siervo, porque le enseñaban la religión católica y le enseñaban a leer y a escribir, le enseñaban a construir, a utilizar, le enseñaron a sembrar, le enseñaban a sembrar el trigo, le enseñaron a la agricultura, a usar el arado, le enseñaron a usar el adobe, el ladrillo, la tierra, a crear construcciones de tierra, ya no de paja, y les enseñaron además a organizar urbes, de tal manera que las urbes tenían la función importante de albergar escuelas, de albergar iglesias, de albergar centros, parques y lugares de abastecimiento, inclusive ejidos donde los ganados colectivos estaban presentes. Este nuevo orden creado por los españoles permitió a la población que vivía desde California hasta la Patagonia movilizarse, y desde Cuba hasta Filipinas movilizarse sin el problema del idioma, sin el problema de la religión, sin el problema de la moneda, del medio de cambio, que es lo que más tarde fue utilizado precisamente por Inglaterra, por Francia, para destruir al imperio español, dividirnos a nosotros y convertirnos en lo que somos ahora, el patio trasero de los Estados Unidos. Y en este patio trasero de los Estados Unidos es Estados Unidos el que pone gobernantes, el que pone el conocimiento, la ciencia, la tecnología, que pone inclusive el desarrollo tecnológico, y el que nos explota con malos salarios, explota nuestros recursos naturales y nos deja a nosotros el hueso. Ellos se llevan la pulpa, nosotros somos el hueso, y finalmente el día de hoy nos deportan como a perro sarnoso de Estados Unidos. Muchas gracias.